Listo, chicas, buenas noches. Eh, Listo, entonces, acogiendo una invitación hace unos días, hablaba con Ani, lideresa de Curvas, y pues hablábamos sobre un tema para la comunidad en relación a las finanzas y pues que, como su título lo indica, el control de tu vida con una intención de poder transmitirles una información nada diferente a lo que se pueda encontrar teóricamente en web, en podcast, en literatura o quizás por otros profesionales, pero sí en medio de la presentación mostrarles unos tips y mostrarles unas eh, herramientas y unas cápsulas que se puedan utilizar todo alrededor de las finanzas. Entonces, mm, listo. Estaba viendo qué anime escribía. Les quiero pedir un favor. Y es que en el transcurso son 8 o 10 diapositivas, en el transcurso de, porfa, para no hacerlo tan encajonado, teórico y demás, porfa, me preguntan cualquier comentario, cualquier interrupción, bienvenido, ¿vale? Mi nombre es André Felipe, algunas quizás de pronto me habrán visto por ahí en algunas rutas, un colaborador y amigo de Curvas, las he acompañado en unas travesías en los llanos orientales, apasionado por la bici, guía turístico en deportes de aventura y naturaleza y también profesional en finanzas, contador público. Entonces, ¿por qué el control de tu vida? ¿Por qué el control de tu vida? Porque todo gira alrededor, a pesar de que no es necesario y no lo quiero que lo vean como un sentido acaparador, como un sentido de que es el todo y dependo de, sí está relacionado a todo. Tenemos que entender o aceptar que estamos en un sistema capitalista, hablemoslo de sistema económico donde vivimos, y este está arraigado al control de nosotros, tanto individual, tanto como pareja, tanto como en el núcleo familiar, y de hecho la palabra economía pues viene del griego donde dice que economía es administración y dinero. Entonces todo parte y nace desde el hogar. Tres aspectos fundamentales: liquidez, ahorro e inversión, todo alrededor de las finanzas. La liquidez me salva, el ahorro me ordena, y la inversión pues lo que me hace es apalancar o multiplicar. Y como buen creyente, amante y cristiano, les voy a decir al final por qué Mateo 25, 14, 30 tiene tanto que ver alrededor de las finanzas. De hecho, hay mucha literatura financiera, pero sin llevarlo a un extremo religioso, respetando sus creencias y demás, nos devolvemos a un libro como es este. Tiene mucho que ver y muchos autores pues han sacado toda su literatura en base a la Biblia. Eh, es triste, pero real. 8 de cada 10 personas asalariados sobreviven y no avanzan más que verlo desde una esfera de libertad. Una forma de también medirlo, en un artículo que leía hace poco, esas 8 de cada 10 personas se les daña el teléfono y entran en crisis. Peor aún, en su vehículo o su sistema de transporte tienen un daño grande y entran en crisis. Cualquier bache o cualquier situación pequeña que no está estipulada dentro de un presupuesto, que no tienen un orden y demás, es donde están abarcados más de ese 50% de población, en donde no se contemplan algunos baches económicos, y por eso el tema de sobrevivir. Porque es importante hablar de dinero y no hablarlo en un sentido de una charla, de una invitación a la metodología que hace Curvas de actividades extras y demás, de buscar información y demás, sino hablarlo en su hogar, hablarlo en el trabajo, con el compañero, amigo, en pareja, en familia. Porque es importante, porque es la base fundamental, no para la convivencia, no para el poder vivir, sino para el poder
avanzar sobre ese sobrevivir. Entonces, no tenerlo como un tabú, dejar y olvidar eso que de pronto muchos se han arraigado desde el hogar como un limitante, como un sentido de carencia y otras palabras pues que se han abarcado alrededor de algo negativo y romper ese esquema y hablar sobre él para tener ese control y ese orden. Convertir el dinero en una herramienta y no en un obstáculo. Me gusta que, que se entienda un poco por qué y dónde estamos hoy, sin olvidar un poco el contexto y la historia. Entonces, y sin ahondar mucho, pues el dinero nace de un trueque, metales, en donde se le da el valor a las cosas, necesitábamos intercambiar y demás. Luego nacen monedas, papel y dinero digital. Hay unos cambios muy importantes y es el patrón oro. El patrón oro nace en el siglo XIX y es donde yo tenía un peso oro, 1000 pesos oro, 100 pesos oro o dólar y demás, y esto estaba respaldado en bóvedas con el oro. En 1991, con el gobierno de Nixon en Estados Unidos, pues él de repente decide, y de hecho antes de, esto es una manipulación muy política, él antes de ordena a su población a venderle el oro a su gobierno, bajándole el precio y después da la orden de que el dinero ya no está respaldado en oro. ¿Y en qué se respalda hoy en día el oro? Perdón, el dinero en confianza. Yo, porque tengo 10.000, 20.000, 50.000 pesos en mi billetera, en mi cuenta bancaria y demás, porque todos los demás lo tienen, porque todos le dan el valor simbólico a ese billete y sobre ese símbolo, pues puedo intercambiarlo. Si yo recibo una bici MTB o de ruta con unos cambios Bluetooth, frenos hidráulicos, de disco, muy modeluda, nueva y demás, dentro de la comunidad es muy fácil recibirlo porque le doy ese valor a ese objeto. Pero si yo dentro de una negociación, pero si yo dentro de esa misma negociación me ofrecen, qué sé yo, por un intercambio de cualquier actividad, un bulto de lana, 10 kilos de hierro, algo así que no le dé ese valor simbólico para un intercambio, pues está perdiendo ese valor de confianza. Eh, en ese tiempo, en 1991, pues el dinero pierde ese valor y pues se empieza a imprimir, a imprimir, a imprimir y nace algo que se llama inflación, un impuesto mundial que pues afecta muchísimo y ahorita les voy a explicar por qué. Y Mises, que es un economista europeo, saca un teorema regresivo que es algo parecido a lo que les estaba diciendo y es que le da valor al dinero. El dinero le da ese valor sobre un proceso histórico. Ese proceso histórico tiene varias etapas. Entre ellas está la resistencia en el tiempo, debe tener más de 5 o 10 años de resistencia en el tiempo y confianza dentro de la población para poder intercambiarlo. No es lo mismo el oro que la plata y otros activos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la plata no se utiliza igual que el oro, porque si el oro deja de perder valor dentro de un intercambio por alimentos y demás, se puede seguir utilizando para otras cosas, ¿ya? Computadores, tecnología y demás. Algo de economía básica, pues que en cuanto al PIB que mide dentro de una nación todo lo que produce un país en una misma bolsa y todo esto que produce, pues si aumenta nos favorece porque aumenta el PIB de un país, que eso es como un indicador, es un indicador económico de unas naciones que entre más alto sea, pues se ve más favorable ella. La inflación, ese factor tan importante que es el que nos afecta en el cambio del dinero en el tiempo. No es el mismo valor de una empanada de hace 5 años a una empanada lo que vale hoy. No vale lo mismo el arriendo de hace 2, 3 años a lo que vale hoy. Y esto en pocas palabras lo que me dice es si mi sueldo está quieto, si mi sueldo está quieto o si mi sueldo es constante y la inflación aumenta, cada vez mi sueldo vale mucho menos. Esto es lo que dentro del común nos afecta la economía de una nación y esto es lo que más afecta el bolsillo de un ciudadano normal, de un ciudadano asalariado o de un ciudadano que tenga un ingreso, si es independiente, permanente. El ejemplo cotidiano, pues es el arriendo que aumenta y a veces no aumenta en proporción a lo que aumenta el ingreso. Eh, Ani, no sé quién está ahí de la comunidad de curvas, el micrófono igual se puede encender en cualquier instante, ¿verdad? Sí, creo que sí. Listo, bien.
Entonces, estrategias en relación a la administración del dinero. Propuestas hay muchas. La primera y la principal se llama presupuesto. Es difícil sostenerlo, hay muchas iniciativas para hacerlo. Estamos a un cierre de año y estamos súper motivados que por hacer los proyectos y los propósitos del 2026, pero, pero también los estudios nos indican que al tercer o cuarto mes ya hemos abandonado más del 50% de estos sueños o propósitos. Y para que no sea tan frustrante, pues mejor al cierre del año es, hey, ¿qué ha sido lo positivo y qué ha sido lo bueno en relación a la vida? Y en relación a las finanzas, pues lo mismo. ¿Qué ha sido lo positivo y qué ha sido lo bueno? Sobre eso rescátelo para que desde ahí se parta esa continuidad en el tiempo sobre un presupuesto. Y una propuesta dentro de ese presupuesto que cada uno se ajusta a sus ingresos, a sus necesidades, a su día a día, y es una estrategia, un 50-30-20 que se basa en 50% de necesidades, 30% de deseos y un 20% de ahorro e inversión. Si lo notan lo que les decía al inicio, mucha gente llega a un punto en el que pasa cualquier cosa en su hogar y demás, y este 50% se convierte en un 100 y no hay para ese ahorro, no hay para esos deseos, no hay para esa inversión. Y aquí es donde parte esa importancia de tener liquidez, de saber la diferencia entre un ahorro y inversión. Este periodo que pasó hace unos días de declaraciones de renta persona natural, no sé si aquí a muchas les pasó y les tocó. Eh, Tuve un cliente específicamente, un señor Carlos, pensionado de la policía, y con un CDT. Él sobre su pensión y sobre su ingreso sí le daba una necesidad para declarar renta, pero no le daba para pagar. Y entender que declarar no es pagar, es lo que siempre le digo a un cliente. Pero, pero esa persona sobre los ingresos que tenía su CDT, los ingresos, le aumentaba obviamente la base de ingresos y pues esto ya le daba un valor a declarar. Entonces él me decía, pero ¿yo por qué voy a pagar renta por el CDT si ese es mi ahorro? Y pues sí, me pagan algo, pero ¿por qué voy a declarar renta? ¿Por qué voy a pagar? Pues es básico, o sea, simplemente es porque hay que cumplir la norma, ¿ya? Pero este señor, que es cliente hace varios años, cada año le digo, hey, don Carlos, por favor, la planeación a la esposa, hey, la planeación. Si tienen la posibilidad de hacer algunos pagos para que este pago de esa declaración de renta se vaya a ceros y esa planeación la puedan disfrutar, pues aprovechenlo y úsenlo. Tales como, aquí un paréntesis en exenciones tributarias, los intereses a la vivienda se pueden deducir, la medicina prepagada, y háblese no solo de medicina prepagada sobre esos montos carísimos que me dan sí beneficios, pero que mes a mes se convierte en verlo así como un gasto, sino también sé que las EPS se utilizan otras alternativas mucho más económicas que la medicina prepagada, pero que también se pueden aprovechar. Entonces, esto es parte de una planeación. Y dentro de esta planeación está esa estructura de ese presupuesto que me puede afectar la liquidez, porque en el momento del pago a esta persona, en su momento, esos CDTs que le pagaban mes a mes, ese interés por tenerlo allí, pues le afectó su liquidez para poder hacer su declaración de renta de manera positiva. Eh, Ahorro versus inversión. Chicas, muchas personas consideran que por tener ese excedente, ese 20% de ahorro o inversión guardada, 1, 2, 3, 6 meses, un año, o peor aún, como nuestros padres o abuelos por allá, más de 3, 4 años, está haciendo algo beneficioso. Para liquidez, sí, pero recuerden que un tema que se llama inflación, que es la pérdida del dinero en el tiempo, es un porcentaje de un impuesto invisible, pasivo, que me está quitando valor a este ahorro. Entonces, ¿por qué ahorro versus inversión? Entender cómo ahorran los ricos y pues yo lo puedo replicar. Si yo ahorro en oro y el patrón oro está subiendo de valor, pues puede ser una alternativa. ¿Por qué? Porque es
un producto que genera liquidez, que lo puedo cambiar en cualquier momento. Si lo tengo físico, voy donde mi joyero de confianza. Si lo tengo digital, pues simplemente lo tengo en un broker de confianza en donde lo pueda vender de inmediato y tiene liquidez. Lo estoy ahorrando, pero me está subiendo valor. Ojo, no es una recomendación de inversión, no es una alternativa de inversión, cada una debe tomar su decisión, pero estoy explicando una diferencia entre tener unos pesos o unos dólares en una cuenta sobre una liquidez por unos días a tenerla por una liquidez de varios meses o un año. Entender que esto me está restando y me está quitando dinero. Otras alternativas, ahí están abajo, acciones, ETF, futuros, divisas o inversión privada. Inversión privada sobre aquellas personas que son emprendedoras, que compran su vivienda, que subarriendan, que hacen co-living, que hacen crecer su negocio y otras más. Bueno, aquí en deuda buena versus deuda mala, me gustaría saber si alguien en estos momentos tiene por ahí un crédito hipotecario, un crédito de libre inversión y Mayra, ideas de negocio, no. Más que ideas de negocio son ideas de inversión alternativas, estas, ¿ya? Un ETF, por ejemplo, un ETF reúne, en Colombia se llama un índice que se llama el índice de Colcap, alguna vez si lo han escuchado por allá en las noticias, en economía y demás, y es que si yo compro una acción de Bancolombia, soy dueño o en participación de una unidad de esta empresa. Pero si yo compro el índice de Colcap, este reúne las mejores empresas que cotizan en la Bolsa de Colombia, como Nutresa, ETB, Bancolombia, Nu, y estoy comprando un pedacito, pero de todas, ¿ya? Y esto mismo pasa en uno de los mejores ETFs que hay en el mundo, el S&P 500, que son las mejores 500 empresas del mundo. Eh, ya te digo ahorita, Mayra que cómo se llaman las empresas que asesoran. El S&P 500 de las mejores 500 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, el QQQ, que son las 100 mejores empresas tecnológicas del mundo. Y pues una ventaja de comprar un ETF es que cuando una de estas empresas no cumple uno de esos requisitos y va mal, sale y entra otra. Entonces siempre es un índice ganador y es una de las alternativas que personalmente yo uso mucho, no para ahorrar pesos o dólares en una cuenta, sino para tenerlos y pues proyectado. No estoy hablando de tenerlos de hoy para dentro de una semana, para dentro de 15 días, sino tenerlos como liquidez en un mes, 2 meses, 3 meses y que los puedo vender de inmediato si necesito dinero. Ahorita le respondo eso, lo de los dólares. Pero me gustaría hacer un ejemplo práctico con alguien, si alguien por ahí tiene una deuda, para darle una vez números y darle una recomendación sobre deudas, un crédito hipotecario, un crédito libre inversión, alguien que tenga claro la tasa de interés y la deuda capital que tenga, si me lo puede escribir por ahí, para explicarles la diferencia entre una deuda buena y mala y los abonos a capital, cómo se reducen los intereses, acortan el plazo y dan libertad. Entender que en Colombia, a ver si de pronto alguien me sale con un crédito por ahí, en Colombia se acogió a un método europeo que se llama el modelo francés. El modelo francés es, yo saco un crédito, por ejemplo, de 100 millones a 10 años, o una vivienda, un crédito hipotecario de 100 millones a 10 años, y durante los 10 años que lo voy a pagar, desde el momento cero a un periodo promedio del 60%, o sea, de 0 a 6 meses, el mayor porcentaje de pago en mi cuota es interés y el restante ya va reduciendo. Es una pirámide, pero no es una curva perfecta mitad y mitad, sino que va primero más hacia interés y luego va bajando el interés y va pagando más capital. Les voy a mostrar, ya lo vi por ahí. Creo que por ahí, no sé si alguien me puede ayudar a leerlo, creo que por ahí escribieron eh, 30 millones de pesos, 36 meses, tasa del 1%, paga una cuota de 1 millón. Mira, Mayra,
Entonces, un 1%, 30 millones a 36 meses. La cuota, Mayra, no me vayas a juzgar, la cuota no te va a dar exacta porque va a variar un tema de seguro, ¿vale? Pero esto es lo mismo que pasa para cualquier situación. Si yo saco mi crédito de mi moto, del carro, de la casa, un crédito de libre inversión, no para tarjetas de crédito, similar pero no igual, ¿vale? Hablándolo desde el momento cero, este crédito tiene una cuota de un promedio, pues de hecho ya lo dice que tiene una cuota de 1 millón, aquí yo está 996.000, porque la cuota se divide en tres aspectos: capital, interés, seguro. Hay un cuarto que son unos gastos administrativos, pero esto ya es muy particular de cada entidad. Y aquí no, aquí solamente está capital e interés, ¿vale? Nada de gastos administrativos, temas bancarios y demás, y nada de seguro. Entonces, este crédito a 3 años, me imagino yo que debe de ser un crédito así de libranza, libre inversión, tiene, listo, me prestan 30 millones, estoy pagando 5 millones 800 de más, o sea, en mi posición si lo voy a invertir es un buen crédito. Lo que las entidades miran, cuánto es el ingreso promedio de la persona o mínimo para poder prestarse lo que solvente la cuota. Un promedio aquí ya podemos saber que Mayra interesantemente genera más de 3.500.000. Y hay una tasa anual de 9.2. Esta tasa recomiendo que la comparen con la inflación anual. ¿Por qué? Porque si la tasa que les prestan es mayor a la tasa de inflación, tiene unas implicaciones. Si es menor, tiene otras implicaciones ya muy particulares dependiendo para qué se vaya a utilizar el dinero. Pero bueno, lo interesante, ¿qué pasa si desde el momento cero, en esa cuota de 1 millón, yo decido dar un abono a capital de 500.000, que lo tenía contemplado para X viaje o cualquier situación y demás? Entonces, en una reducción de plazo, cuotas únicas extras, ¿ya? O sea, sigo pagando la misma cuota, pero, pero abono 500.000 pesos. Hay dos tipos de abonos: un abono a capital que me reduce intereses y el otro que me reduce cuota. El mejor es el que me reduce intereses. La cuota siempre va a ser la misma, pero al final ya no es a los 36 meses, sino que me va a reducir el tiempo. ¿Cuánto, por ejemplo, me va a reducir este crédito en este caso? Por ejemplo, no me alcanza a reducir la cuota, ¿ya? El ejemplo como tal. Aquí se ve en la última cuota que sería de 288.000. Pero en intereses yo me estoy ahorrando 208.000 pesos adicional a estos 500.000. O sea, que si yo estoy pagando 5.871.000, estos costos de intereses, al abonar estos 500.000 me estoy ahorrando 200. Pero si esto es habitual, y no lo hablemos de un monto tan alto, si yo le doy 100.000 pesos durante los primeros 5 meses, dando 500.000 pesos, pues me estoy ahorrando 200.000 pesos adicionales a, obviamente, a los 500.000 pesos que estoy aportando. Y en una reducción de plazo por cuota fija, la reducción y el ahorro es mucho más significativo. Es 1 millón, aquí como está, aquí ya está calculado, es 1.112.000 pesos de esta cuota adicional. Si yo doy una cuota, perdón, aquí lo voy a modificar para que sea igual.
Si yo doy una cuota adicional como la anterior, que solo doy 500.000 pesos en el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto mes, me estoy ahorrando 194.000, pero si yo siempre doy una cuota adicional a la cuota que yo tengo, o sea, el millón que ella tiene, pues estoy ahorrándome 145.000. Esto se va a ver mucho más significativo en los créditos hipotecarios. El boom de esto en Colombia desde hace unos años que los abonos a capital eran prohibidos y por una cierta ley que no tengo el número acá, salió permitido, porque pues antes desafortunadamente el Estado colombiano, sus leyes y demás se confabulaban con las entidades financieras y era para ti prohibido ir a decir, hey, tengo una cuota de 1.000.000 y voy a abonar 100.000. Eso era prohibido, eso era ilegal, o sea, es curiosamente y es absurdo, pero era ilegal. Ahora lo es permitido, es favorable y es aquí donde jugamos con los créditos y se ve mucho mejor en los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque se extiende en el tiempo, porque no es lo mismo estos 3 años de este crédito de libre inversión a un crédito hipotecario. Y lo pongo aquí en números. Le aumento 100 millones y le aumento a 240 meses. Entonces, miren que en términos de interés son 213 millones de un crédito. Y miren en términos de estos mismos 500.000 pesos, ¿cuánto me estoy ahorrando en interés? 4 millones, dando 500.000 pesos, 100, 100, 100, 100 cada mes, los primeros 5 meses. Y si se convierte en la cuota de mi casa y demás, y yo sostengo esos 100.000 pesos mensuales durante todo este crédito hipotecario, miren que son 52 millones en términos de interés que me estoy ahorrando y me estoy ahorrando 50 meses. Estos 50 meses en términos de años son 4 meses, 4 años y casi 2 meses que me estoy ahorrando en ese crédito hipotecario. Entonces, por eso se ven más reflejados los números, o sea, tienen mayor impacto en un crédito hipotecario, pero también en un crédito de libre inversión, que sea mucho más alto y que sea no de 3, sino de 5 y 10 años. Con esto no digo que no dejo de ahorrarme dinero con el crédito de libre inversión de 1, 2, 3 o 4 años, ¿vale? Y esto es sosteniendo la cuota y dando un valor adicional. Y hay otra alternativa que es la reducción de cuota por cuota fija extra. Esta es mucho, mucho más favorable. Miren que los números van aumentando porque ya el costo o el ahorro de interés son 67 millones. Entonces, dando esta cuota fija extra, los 100.000 pesos. Entonces, a la larga, aquí en esta imagen, lo que quiero mostrarles es, en la línea de tiempo existen 3 sistemas de créditos. En Colombia se utiliza el sistema francés, ¿ya? Algunas entidades utilizan el sistema americano, pero esto es más para préstamos y acuerdos comerciales, ¿ya? Este sistema alemán es más visto en la calle como el que me presta a mí a gota a gota o el préstamo del vecino del 5 o el 10% y demás, que es un interés simple. Y el sistema francés es, aquí como lo dice la imagen, interés está más replicado y el capital es más pequeño. Por eso si yo abono a capital lo más rápido posible, esta curva va a ser más descendente, ¿ya? Y la curva va a ser, me va a tirar a mi favor, no es favorable, dependiendo. Si yo tengo el crédito hipotecario a 20 años y en el año 12, que es más o menos el 60% de la línea de tiempo, voy a empezar a abonar a capital. Aquí de pronto ya no me favorece y hay que verlo en un tema particular porque, por ejemplo, quien me preguntaba por ahí, y entonces mejor ahorro en dólares o invierto en mi negocio. Pues desde mi perspectiva general, sí, ya en un momento, en un año 12, ya es mejor invertir, ya es mejor trabajar el dinero de otra manera y demás. Además, porque esa cuota, por ejemplo, de esa persona de hoy, hace 12 años, para un crédito hipotecario tendría hoy la cuota, hay apartamentos que están en arriendo en Bogotá 1,5 millones y pagan una cuota de 600, 700.000, pero ¿qué eran esos 700.000 pesos hace 12 años? Lo que hoy puede ser unos 2,5 millones, 1,800.000, ¿ya? Y eso es lo que
que da la curva de inflación, ¿vale? Mayra, no sé en qué momento va tu crédito, espero que te haya servido y pues bueno, si pueden abonar a Capital, de una. No, gracias Andrés, ya lo voy a terminar de pagar. En Ah, abril bueno, termino. entonces ya estás en la curva que no favorece tanto. Sí, ya, pero muchas Y, gracias. vale, pero para refinanciar sí favorece mucho como estrategia, ¿ya? Me preguntan a veces en las asesorías financieras si es independiente, comerciante o algo así, y yo ya voy a terminar, por ejemplo, me faltan 6 meses para pagarlo, comercialmente me empiezan a ofrecer, entonces trata de sacar un crédito que esté por debajo de la tasa que pagaba, de la cuota que pagaba antes, para poder, si la cuota estaba en 1 millón y puede sacar un crédito donde de que la cuota quede de 800, esos 200.000 pesos de excedente lo va a poner bonito para los bancos para que cada vez le suelten más, tenga más liquidez y adicional a eso, desde el momento cero, pues va a tener abonos y va a tener ese beneficio de ahorro. Pero el impacto, como les decía, se ve mayor es en los créditos de largo tiempo. Entonces, esta es la parte que es interesante ver entre la deuda buena y la deuda mala, ¿vale? Otro aspecto muy tabú, la pensión. Se entiende dentro de los números y dentro de la economía no colombiana a nivel mundial que para poder sostener, hablándolo en términos de números ya colombianos, a un pensionado con un salario mínimo se necesitan de 15 a 20 asalariados con ese mismo salario mínimo cotizando, ¿ya? Y si tenemos 100, si tenemos 1000 pensionados y no son pensiones de un salario mínimo, entonces el sistema pensional hay que diferenciarlo de mi pensión personal. Eh, y por eso es que muchas personas pues desconfían del sistema pensional, porque cuando ahondamos en los números y vemos que definitivamente hay algo que no está funcionando, que no va bien, pues algo puede pasar. ¿Qué puede pasar? No tengo la respuesta, es un colapso del sistema que no, pues hemos vivido varios colapsos financieros, a algunos les ha afectado con conocimiento de causa, o sea, entendiendo qué pasó en el 2008, entendiendo con la burbuja inmobiliaria, entendiendo qué pasó en el 2000 con la burbuja de las .com, cuando empezó a salir el Internet con las páginas web y demás, entendiendo qué pasó en pandemia pues con la pandemia y también cuando baja la inflación y luego imprimen billetes para poder circular dinero dentro de la economía. Pero cuando uno entiende un poquito más de esos números, se empieza a preocupar. Y mi intención no es transmitirle una preocupación sobre el sistema pensional, porque no es que no crea en él, sino que en términos de números, hoy no está funcionando. Eh, Básicamente por esto que les acabo de explicar, tiene un aspecto más técnico, pero necesito 20 personas cotizando al salario mínimo para tener un pensionado con un salario mínimo. Y en Colombia y en el mundo existen unas pensiones muy altísimas. Entonces, pues aquí es donde viene la invitación de que, o esta frase de que tu yo del futuro te lo agradecerá. ¿En qué sentido? En cómo saneo mis finanzas hoy y cómo proyecto una opción de pensión a futuro. ¿Ya? El futuro pues obviamente no se improvisa, yo voy a necesitar más de lo que hoy necesite porque pues no es desconocido que a los 60, 70 el hecho de estar quieto, bueno, esto no va a pasar acá porque todas las curvas se van a seguir moviendo hasta el último día de su vida sobre las rutas y en su bici y esto va a generar un mejor estilo de vida y un estilo de vida más saludable, pero pues sí hay personas que en un estilo muy sedentario y demás, sistema de salud, todo este cuento, y es que cuando dejan de trabajar su ingreso baja por su pensión, pero su requerimiento aumenta específicamente por un tema de salud. Entonces, por eso es muy importante tomar esas riendas en el presente hacia ese futuro. Existen opciones como las opciones, pues la obligatoria, que es el 16% de mis ingresos, especialmente para los asalariados o para los independientes que cotizan. En independiente, pues generalmente cotizan también por el salario mínimo. Ojo que si aquí hay personas que cotizan, que son independientes y cotizan siempre sobre el mínimo, consejo como contador, no lo hagan. No porque
siempre me gano el mínimo, sino porque se presume que si soy independiente, pues no siempre me gano el mínimo, ¿ya? Y aunque cotizo sobre el 40% de mis ingresos, si me gané 3, va a ser sobre el mínimo. Si me gané 4, va a ser sobre el mínimo. Pero también es interesante poder decirle a la UGPP, que es la unidad que controla todo el sistema parafiscal, que pues no soy un asalariado independiente, no entra dentro de esa lógica. Hoy no hay muchos mecanismos de control, a pesar de que los hay, pero a futuro con la sistematización va a haber muchos más mecanismos de control y vamos a tener personas también, caso práctico y triste, como un estudiante alguna vez, Joana, que me dice, hey, profe, es que necesito una asesoría para mí, para mi esposo, y pues esta era la situación, les habían hecho un requerimiento desde el sistema pensional, pues porque no estaban cotizando, en su declaración de renta era muy alta, sus movimientos, sus ingresos reportados eran muy altos, pero pues esto que reportaba en su planilla de seguridad siempre era sobre el mínimo. Pues estos requerimientos los llevaron a ejecutar un proceso, luego este proceso nunca se defendieron y demás, y pues ya después le dijeron, hey, tienes que pagar lo que has dejado de pagar según la información que nosotros tenemos. Y esto pues eran unos varios ceros a la derecha, millones. Para ellos fue más fácil cerrar su negocio, tomar otras líneas de opciones y pues hoy son migrantes en Estados Unidos trabajando y demás, después de tener su apartamento, sus 2 hijos estudiando medicina, 2 negocios de estos que venden como dentro de los parqueaderos de camiones, tornillos, aceites, cositas grandes, pero no tomaron riendas ordenadas de sus finanzas en su momento y pues este proceso también lo descuidaron y buscaron una asesoría un poco tarde. Tenía solución, sí, pero pues vieron como alternativa más bien dejar así. Recomendaciones dentro de la psicología del dinero. ¿Qué hace un rico y por qué satanizar esa palabra o esa persona, el rico? Que es que el rico tiene más y entonces no tiene derecho a tener más y entonces, ¿por qué él tiene más y por qué yo tengo menos que el sistema político, que eso y demás? Ya, dejémoslo de satanizar por un momento y miremoslo en un sentido individual y qué le funciona a él que me puede funcionar a mí. Y aquí está como lo que yo les decía a un inicio, que fue una réplica también dentro de unas mentorías que estuve. ¿Cómo usted ahorra? La persona me dice, yo compro ETF, ciertas acciones, algo de oro y demás. Y yo, qué interesante. Entonces, estos hábitos de ricos yo me puedo hacer amigo de la persona sin necesidad de conocerla, pues leyendo a aquella persona, escuchándola en un podcast, siguiéndola en sus redes y demás, porque esto es parte de quién me construyo y cómo soy dentro de mi círculo. Entonces, si ellos leen, invierten, planifican, ¿por qué yo no hacerlo? Y dejar ese estigma o dejar de hacer ese hábito de siempre andarme con la queja, con la situación, con el esto y lo otro y demás, ¿vale? Entonces, creo que la palabra es más clara que cualquier mensaje en relación a que esto viene más desde el poder de mi mente. Aquí tengo una literatura recomendada precisamente de lo que les decía ahorita, y esto va muy ligado dependiendo de mi perfil de persona y dependiendo de con quién lo quiera hacer. Esto es un listado de literatura pues que he consumido, hay mucho más, pero si apenas están iniciando y tienen algún problemita y demás, les voy a dejar el número mío igual pues no hay lío, lo pueden compartir en el penúltimo libro que se llama Dinero, Felicidad y Tiempo Libre. Es un profesor de la Universidad de Antioquia, Juberley Londoño, conocido, y lo digo es porque puedo intermediar para una compra de un libro que es muy económico, que es muy práctico, que es muy simple y que realmente cambia, ¿ya? Si yo leo La psicología del dinero y luego Dinero, Felicidad y Tiempo Libre, la verdad solamente hay una diferencia en forma, pero no en fondo, porque al final cualquiera me lleva lo mismo, padre rico, padre pobre, el hombre más rico de Babilonia, literatura muy antigua, pero muy útil. Y dejé estos 2 últimos no porque sean los menos importantes, sino porque son con las personas que tengo más contacto, acceso y que más le he dado uso. El libro del profe Juberley Londoño
Y mi primer libro de finanzas, si también tengo esa situación en el hogar y tengo niños, lo recomiendo porque es un libro, una literatura infantil. Habla de inflación, habla de historia de dinero, habla de criptomonedas, habla de acciones, habla de ETFs, habla de opciones de inversión y demás, pero con muchas imágenes, muy colorido, muy resumido, y pues es un libro que está hecho para chicos hasta 16 años. No porque tenga hasta el 16 no quiere decir que yo no lo pueda usar. De hecho, muchos adultos, personas que no tuvieron su preparación, por ejemplo, la señora Carmen, que se lo regalé, una señora del aseo de la universidad, le dio mucho uso, porque pues era una persona que nunca en su vida se ha leído un libro. Para coger de una, entregarle una Biblia como el hombre más rico de Babilonia, pues iba a ser una frustración, y le ha dado muy buen uso a tal punto de que después de un periodo de tiempo pudo salirse de sus deudas. Les voy a mostrar, no sé si de pronto tengan dudas, inquietudes, no estoy viendo el chat. Voy a buscarlo. Si alguien me pueda leer, porfa, que por ahí alguien me había dicho algo de lo de los dólares y antes de eso también habían escrito algo. Hola Andrés, yo soy Tatiana y yo te había preguntado sobre los dólares. Es que yo he escuchado como cosas, yo no sé de finanzas y como contradictorias, que si el dólar sube, entonces sí hay que invertir, pero si baja no. Y pues quería saber si sí es bueno invertir en dólares y si se necesita mucho para empezar a invertir en dólares. Listo, todo siempre depende, ¿ya? Lo más tedioso que a mí me ha pasado en inversión es pagar mentorías para querer escuchar lo que quiero escuchar y nunca escuchar lo que deseo escuchar. Pero uno primero paga, esto no es pago, pero uno primero paga y después le genera como esa frustración. Y básicamente es por dos cosas. Primero, una recomendación de inversión que alguien lo haga, pues sería, no sé quién sería más irresponsable, si el que te haga la recomendación o el que la reciba sin conocer esa opción de inversión. Yo hoy no te puedo decir, te paso un link, abre esta cuenta en Tri, por ejemplo. Tri es una comisionista, es una aplicación que usted en la Play Store la puede descargar. De hecho, recomiendo que la descarguen y se registren, más no que inviertan todavía, pero que vayan observando lo que allí se ve. Y esta es una de las 20 y pico comisionistas de valores que hay en Colombia, avaladas por la Superintendencia Financiera, por la Bolsa de Valores de Colombia, solo que como la tecnología va cambiando, pues las comisionistas también. Antes eran en los bancos, una oficina por allá toda oculta y uno no podía ir a invertir. Hoy pues se puede hacer a través de este tipo de opciones como una aplicación. Pero al final ese tema de la frase célebre y más importante dentro de una recomendación de inversión: yo voy a invertir un dinero que sí y solo sí estoy dispuesto a perder. Porque si se trata de inversión es porque lo voy a poner en cierto mercado, a no ser de que sea una opción de inversión como renta fija, un CDT. A título personal no me gustan, porque pues yo no voy a poner mi dinero 5, 10, 20, 30 millones a que se lo pongo al banco para que el banco lo trabaje y que me dé un 0,8, por ejemplo, de rentabilidad. Entonces me voy por otras opciones. Pero es importante el segundo tips, y es que solo invierto en donde yo conozco. Yo no puedo decir que me ofrezcas ser socio de tu negocio que es de flores, y entonces voy a invertir allí cuando yo no tengo ni la más mínima idea de esto. Y cuando el negocio vaya para abajo, pero que puede volver a levantarse, yo lo voy a ver mal porque yo no conozco el mercado, no conozco el negocio. Entonces, esto mismo pasa con el tema de los dólares, aunque sea lo más sencillo. Es muy práctico, sí, es muy sencillo, sí, porque hoy lo estamos viendo a 3.700 y algo, y es muy probable que en un cambio de gobierno pues él vaya a aumentar. Miren, yo casi no compro acciones colombianas, pero desde este año empecé con Ecopetrol porque, sacando mi posición ideológico-política a un lado, pues creo que va a cambiar la posición política. Entonces, al cambiar la posición política, siempre históricamente, indiferente de que en Colombia
sea un cambio de un gobierno de derecha a otro gobierno de derecha, las acciones de Ecopetrol al fin, antes del cambio de gobierno, bajan y cuando hay posesión, suben. Esto pasa en todas las bolsas del mundo. Entonces, esto es información histórica y yo cojo esa información histórica para invertir. Pero eso no deja de ser, cuando uno invierte, eso no deja de ser una especulación. Y por eso sobre esa especulación yo no puedo invertir un dinero que no estoy dispuesto a perder. ¿Ya? Entonces, básicamente del dólar, pues sí, un dólar a 3.750. Y si yo tengo $100, ¿verdad? Y si yo tengo $1.000 a 3.000 hoy, a 3.750, me estoy ganando un 0,26 en promedio si espero que él vaya a recuperarse sobre unos 4.100. Entonces, esta diferencia de 350 pesos por dólar que yo esperaría sobre una recuperación que ya ha tocado ese valor, pues es el que espero pues ganarme. Esto se llama spread y esto se llama diferencia. Y si sobre esto pues tengo $100, $1.000 y demás, pues aquí es donde empieza a jugar el tema de números. Se pueden comprar físicos, se pueden comprar digitales, hay muchísimas alternativas fáciles también a través de aplicaciones. Ojo con el tema de las aplicaciones, pues por ejemplo Global 66. A mí nadie me paga por hacer colaboración ni nada, pero sí leer la letra pequeña me tomo ese trabajo para esas asesorías. Y Global 66 es una empresa chilena también avalada por la Superintendencia Financiera en Colombia. Yo tenía mis dólares allí, pero dentro de esa letra pequeña decía que si usted no compra o vende o no utiliza la tarjeta, él te va restando. Y me descuidé a los 4 meses y de 100 ya iba como en 70 y algo. Y era la letra pequeña. Dólar App mucho mejor porque no tiene esa letra pequeña. Luloban es un banco colombiano y Lulo tiene Lulo X. Lulo X es comprar también dólares digitales a través de la aplicación. Lulo es un banco igual que Bancolombia, que Nu, que Falabella y demás. De hecho, pues le doy uso y puedo transferir pesos a dólares a la tasa del momento. Entonces es muy sencillo. Hay muchas alternativas. Entonces, no sé si te quede claro ese tema del dólar, ¿sí? Muy, muy interesante, muchas gracias. Más, sin embargo, más que como inversión, lo que yo diría es, si hay liquidez hoy y hay opciones o necesidad de compra, pues es un buen momento, ¿ya? Es un buen momento para comprar, ¿ya? No para gastar, no para despilfarrar, ¿vale? ¿Por qué? Ok. Porque al inicio, respetando, como les decía, posiciones y creencias, iniciaba con esta cita de Mateo 25, 14, 30. Y esto no es la copia textual de la Biblia, es una explicación. Y es que en su momento un patrón le da 5, en la Biblia pues lo dice como talentos, pero los talentos en ese tiempo se representaban como peso, y peso de metales, peso de oro, peso de sal, bueno, no recuerdo bien la explicación, pero a uno le da 5 talentos, al otro le da 2 y a otro le da 1. El que da 5 y el que le da 2 los multiplica, va y los trabaja, va y los usa y demás, y aquel que le da 1 pues los guarda. Chicas, quienes sean muy creyentes, quienes no, pues lo respeto obviamente, pero por eso digo que la parte de la literatura base sobre los libros de finanzas, porque muchos libros antiguos pues se han hecho comparaciones hoy utilizando la IA, se puede utilizar más fácil y han nacido desde todas estas citas bíblicas. ¿Y qué pasa con aquella persona que solo tiene un talento, que le dijo al patrón que se lo voy a guardar, que creyó que iba a quedar bien? Pues no fue bien visto y fue echado, mientras que aquellos que lo multiplican, pues obviamente es bien visto. Entonces, por eso el tema del estigma, a veces muy religioso y a veces muy de hogar, sobre aquellas personas ricas que multiplican, que cada vez son más ricos y demás, tiene un sentido. Yo siempre lo veo desde ese sentido bíblico y pues se cumple. Son profecías que siempre Dios nos habla
y se cumplen, ¿vale? Entonces, no guarden su talento, no tengan miedo, obviamente sean responsables, no tengan miedo y a multiplicar estos talentos como aquel a que se le dio estos 5 talentos, al que le dio estos 2 talentos y se multiplicaron. Y por último, les quiero mostrar cómo en términos históricos esto es pues favorable, el tema de las alternativas de ahorro, ¿ya? Entonces, en esta gráfica no tienen que entender muchos aspectos técnicos, no tienen que entender nada súper wow de finanzas ni nada, pero simplemente quiero que observen. Voy a asegurarme de ponerla, denme un segundito en términos de tiempo. Esto es el S&P 500, que como les decía ahorita, son las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Y las que cotizan en la Bolsa de Nueva York son las más poderosas del mundo. Aquí, ya. Entonces, en términos de inversión y alternativa, esto no es como X empresa que nace y muere, que nace y ustedes la ven aquí abajo, ¿ya? Si lo notan, esto tiene, aunque sea una línea en la curva de tiempo que se parezca lenta, tiene una línea ascendente. Esto en otras palabras, ¿qué es? Que si yo compro a X valor hoy, pues ¿cuánto voy a tener más adelante? Por ejemplo, se los muestro con esta que sí es muy usado por nosotros, que es Netflix. En un segundito yo lo hablo desde mi perfil, que desde mi perfil se ve mucho mejor. Ahí donde está. Aquí. Entonces miremos a ver qué hubiera pasado con Netflix si yo cuando nació. Esto es una gráfica mensual, ¿ya? Aquí en el 2018. Mire, en el 2018, al lado derecho de la pantalla, hay un número, un 18.81. Por aquí en el 2017 está menor, un 17.46. Si yo compro a este valor en el 2017, que tuviera hoy su máximo $134, hoy está cotizando a $106, pero de $16 a $107, tengo un spread o una diferencia. Lo mismo pasa con el oro. Miren. Y aquí puede ser, en el caso del oro, oro físico, oro pues digital. ¿Y por qué el oro físico? Porque en Colombia es muy común, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en el centro, una joyería, voy y miro, y los joyeros tienen estos valores, estos que están acá, a cómo se está cotizando la onza. Y todos los días tienen estos valores. ¿Cómo? Yo no sé si ellos tendrán un grupo de WhatsApp, si son financieros y miran estos valores y demás, pero esto lo determina pues la Bolsa de Valores de Nueva York y ellos pues cotizan sobre esto. Entonces, son alternativas de ahorro que me están rompiendo ese esquema de la inflación. Una última recomendación sobre esto, que es uno de mis fuertes, y es, ábrase en una cuenta de Yahoo Finance. En Yahoo Finance, aquí en mi portafolio, no lo tengo abierto acá en este PC, pero yo aquí puedo abrir una cuenta, en Signing puedo abrir una cuenta gratuita, sin invertir nada, sin poner ningún dinero ni nada, porque Yahoo Finance no es un banco, no es un broker, no es un exchange, no coge dinero, sino que Yahoo Finance, pues el ser financiero tiene toda la información financiera y tú puedes decirle a él dentro de la configuración,
voy a hacer un portafolio con 5 millones de pesos. Entonces te pone los 5 millones de pesos en una bolsa, dinero ficti. Y cada mes voy a comprar 100.000 pesos de oro, 100.000 pesos de Netflix, 100.000 pesos de Apple, 100.000 pesos de S&P 500 y no lo hagan hoy con ese dinero real, hágalo en 3, 6 meses o en un año, porque este ejercicio si se hubiera hecho hace un año, ¿qué hubiera pasado? Ya, para que no pues, se pongan a arriesgar ese dinero sobre algo que no conocen. Eso les va a dar una oportunidad de abrirles la mente, de leer, de investigar, de que en su YouTube, en su Instagram, en su TikTok ya van a seguir a otro tipo de perfil, otro tipo de persona, o no dejar de seguir lo que siguen, sino que le van a agregar a cierto perfil y van a ver cómo que es una de las cosas que más nos gusta a las personas, pues cómo va creciendo esto. Y ojo, no es general, es una expectativa falsa, no quiere decir que siempre esto va aquí una inclinación positiva, porque por ejemplo el oro en el 2025 ha rompido todos los esquemas, ¿ya? Y me hubiera encantado haber tenido mucho oro al inicio de año, pero pues no es mi caso y excelente por aquellos que lo hicieron a inicio de año, que está por acá, miren. 2025 aquí en enero. Miren, enero 2025, desde 2.600 la onza a 4.000 y algo, solo ascendente. Entonces en Yahoo Finance yo puedo crear un portafolio, que ¿qué tipo de portafolio les recomiendo? Y eso es lo bonito de la historia, ¿ya? Que me fui a la historia de los mejores inversionistas y no hablo de Warren Buffett, que está vivo y que es un grande y demás, sino quiénes fueron los mentores de ellos y qué recomendaban ellos, qué hacían ellos en ese tiempo cuando no había IA, cuando no había internet, cuando no había un montón de cosas, pero históricamente existen las gráficas, históricamente existen los activos desde las bolsas de valores desde 1800. Entonces, ¿qué hacían ellos? Uno de ellos es, hey, pero si yo veo que en todas las tiendas hay Coca-Cola, pues ¿por qué no comprar Coca-Cola? Si yo veo que todos usan iPhone, ¿por qué no comprar iPhone? Si yo veo que todos tienen Netflix o Amazon, pues ¿por qué no tenerlo? Y dentro del común del consumo es sobre lo que la base de estos grandes pues invertían. Obviamente la diferencia está en el capital, no gana lo mismo aquel que invierte 100.000, aquel que invierte 100 millones, porque ellos trabajan sobre un 1, 2%, y nosotros esperamos hacernos ricos de la noche a la mañana con una pirámide, con un 10, 20, 30, 50, 100.000%. Entonces, esto es un ejercicio muy bacano, gratuito, no le quita mucho tiempo y háganlo con aquellas empresas que ustedes conocen. Aquí está P&G, que quien no ha utilizado un champú Head and Shoulder, que yo no recuerdo cómo se llama, a ver acá. Quien no ha utilizado Head and Shoulder o toda esta cantidad de productos que tiene P&G, Ecopetrol, pues hay que también tener ese arraigo colombiano. Mírenlo, por aquí está. Y miren lo que les decía. No hay datos. Es que a veces hay futuros que son un tema de contrato. Todos estos que tienen estas numeraciones son contratos de futuros, es otro asunto y es otro tema más complejo. Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, que es este, y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Creo que el que abrí fue la Bolsa de Valores de Colombia. Sí. Entonces, aquí miren lo que está pasando dentro del proceso político que les decía. No sé si alguien ahí para terminar me puede decir cuándo fue la posesión de Petro. Si tienen por ahí el dato. No, nada, nada, nada. Reprobaron constitución política, yo también. Dice que el 7 de 2022. 7 de agosto del 2022. Febrero, marzo, abril, mayo. Miren, acá, donde empieza el proceso político.
Esto es lo que toman acá. Desde aquí, aunque en esta gráfica, porque está mensual, no se ve tan significativo, pero si yo lo veo semanal o a diario, me va a cambiar muchísimo. Y esto es lo que me da una información. Dentro de las posesiones, generalmente baja. Paso en la posesión de Uribe, de Santos, de Duque, paso en la de Petro. Entonces, esta es la información que se debe utilizar. Y por último, en CoinMarketCap, para que no se pongan a improvisar sobre criptomonedas, para que, por favor, no se vayan a dejar estafar, no se vayan a dejar. Esto no es una estafa. Las criptos, el Bitcoin, Ethereum y demás. Lo que es estafa es cómo lo usan, la persona que se lo comercializa, la persona que le dice, las pirámides, las redes de mercadeo y todas estas cosas. Entonces, son páginas que me dan la información del activo como tal, pero el punto es cómo yo utilizo esa información. Esa es la clave que me da pues el éxito como tal. Chicas, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Curiosidades, muchas. Es como de cacharrear, ¿no? Una pequeñita, que la duda tuya puede ser la de otra. Digamos, cuando tú dices empresas que conozcan, es que no sé, o sea, ¿qué hay que conocer de la empresa? Porque una cosa es, digamos, sí, todo el mundo conoce a Pantene, pero ¿qué habría que mirar de la empresa? O sí, como para decir, esta puede ser. Pero cuando te refieres a de la empresa, por ejemplo, para yo comprar acciones, Sí, sí, ¿qué hay que mirar? ¿Cómo la busca uno? ¿Cómo la escoge uno, mejor dicho? la tarea que yo le dejé a mi hijo en estos días, hágase un listado de las 20 empresas que usted utiliza dentro del Sí. común y que utilizan sus amigos y que utiliza su familia y demás. Ahora coja esas 20 y busque si cotizan en la bolsa, ¿ya? Listo, de estas 20 le van a quedar 5, por ejemplo. Hablemos del caso colombiano. Nutresa, Bancolombia, Nuban, Ecopetrol y Terpel, Ujú, ¿ya? Luego miro para qué la quiero. Entonces, por ejemplo, o Coca-Cola, que también cotiza, no estoy seguro, pero bueno, se consume acá. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola paga dividendos. ¿Qué quiere decir eso? Que creo que es cada 3 meses, según lo que yo tengo, me paga una pequeña porción, ¿ya? ujú. Entonces, estos dividendos es las utilidades por ser socio de la empresa. Entonces, la tarea sería irme desde lo más básico. Y lo más básico es que el mercado me da la oportunidad de ser socio de esa empresa y pues si yo la consumo, pues la utilizo, ¿ya? Mm, ok, ok. Conocí las papeletas de las acciones de Ecopetrol de hace como 30 años y digo las conocí porque en una asesoría me dicen, mira, es que mi abuela tenía acciones y son al portador, menos mal. Mi abuela tenía acciones porque ella trabajó allá y le ofrecieron y compró 200 acciones y falleció, todo el cuento. Andrés, ¿y esto me servirá para algo? ¡Ah! Menos mal, y la papeleta era física con el sello de agua que utilizaban en ese tiempo y demás. Pues la verdad en su momento yo no tengo ni idea si de pronto alguna ordenanza, algún comunicado dice de ahora en adelante las papeletas de a tiempo atrás ya no tienen validez o ya los que no la pero no, realmente el Código de Comercio impediría eso, inclusive yo le hice una pregunta a la Superintendencia Financiera, al mismo Ecopetrol, y dicen sí, simplemente ellos verifican el listado de libros de accionistas, las actas anteriores y obviamente la validez de la papeleta y ya le hacen la conversión a cómo se le da la titularidad hoy. Y pues esta familia tenía unos buenos ahorros ahí de cuenta de la abuela. Entonces, es entender qué tengo, qué compro y para qué lo compro, ¿ya? Entonces, si es por utilidades y dividendos, qué empresas dan utilidades y dividendos. Por ejemplo, ¿qué empresas en Colombia cotizan? Dame un segundito y dan
Utilidades. Por ejemplo, en Colombia, según la Bolsa de Valores, son Ecopetrol, Bancolombia, Sura, Grupo Argos, Terpel y Energías de Colombia, lo que era antes ETB, que ahora es GEB. Entonces, si yo voy a comprar una acción de estas, es por liquidez, créanme que estas acciones no son como esa de Netflix que le mostré, que sube su precio, pues que se ve, o Apple que va para arriba. Ellas mantienen una línea estable en el tiempo, pero como dan dividendos, porque los dividendos lo que hacen es reinvertir en la empresa. Y al reinvertirlo generalmente tiene, ahí es donde está la diferencia. Unas crecen, se ven más alcistas y otras se ven como más estables en el tiempo, porque cada vez, mes a mes, 2 meses, 6 meses, cuando ellos determinan cuándo pagar dividendos, pues ese dinero es el que llega a la cuenta de los accionistas. Entonces, por eso ese tipcito gratuito, el de Yahoo Finance, el de Tri, Tri es la colombiana, Yahoo Finance es mundial. Súper, gracias. Y ya cuando, Mayra, ¿cómo compramos acciones? Ya cuando, a ver, Tri es la recomendación colombiana, que no me gusta, que no tiene mucha lógica, y es que si yo voy a comprar una acción de Ecopetrol que esté en 20.000 y por ser colombiana tengo que pagar por un servicio grabado inclusive con IVA, entonces tengo que pagar una comisión de compra, creo que está como en 10.000 pesos más el 19%, o sea, 11.900 por comprar una acción. No justifica. No se limiten por eso. No se vean ahí se me traba la lengua. No se limiten por eso. Existen otras alternativas, ¿ya? Yo utilizo, Tri es un broker, yo utilizo broker pues de afuera, pero regulados, como Confury, como XM, sí, no, los más fuertes son esos, porque la comisión en unas son bajas o es cero y pues utiliza el mismo valor de mercado y pues son regulados. Ya si la compra es mucho más grande, si tú ya tienes más conocimiento y demás, si no es una, si no son 10, 20, 30, 50 acciones, pues obviamente usarlo. Tri también utiliza el Black Friday, Tri también utiliza muchas promociones y demás. Entonces, ¿por qué la tengo? Porque muy de vez en cuando, muy pocas veces, pero sacan compras gratis, sin comisión. Entonces, uno aprovecha y pues están ya reguladas dentro del mercado, apoyando el mercado colombiano. Pero en otros momentos, pues sí, con otros tipos de mercados. Porque las acciones no solo cotizan en Colombia, como Sura, como Bancolombia y demás, sino que al cotizar por fuera, hay muchos comisionistas por fuera. Listo. Chicas, muchas gracias. Cualquier cosita, igual ahí les comparto el número para en lo que esté en mi alcance compartirles cualquier información. No niego una respuesta. Si es un tema que de pronto no esté dentro de mi alcance y mi conocimiento, pues me lleva a ese gusto de que enseñando también se aprende y pues uno investiga para poder compartírselo, ¿vale? Entonces, que pasen linda noche. Chao, chao. Muchas gracias. Chicas, que pasen una feliz noche. Un abracito a todas.